Bueno, vamos a recordar que nos vamos a Valladolid el viernes 13, o sea, estamos ya muy cerquita. Estaremos en el Teatro Zorrilla, que es una preciosidad de teatro, de los más bonitos que hay en España. Está completado el aforo desde las 8. Y también que los que son, hay gente que se colecciona medallas, etcétera. Esta medalla de los 25 años del Grupo Libertad Digital, no sé las piezas que quedan, me decía Rosana el otro día que no quedan muchas, cuando se acaben, se han acabado, ya nunca más, no se acuñarán más, entonces se rompe el molde y se acabó. Que es El Camino de la Libertad, es una obra muy bonita que nos ha hecho Juan de Ábalos, hijo, que es también, como su padre, un escultor de primera. Se consigue por 195 euros, 170 para los socios del Club Libertad Digital, llamando al 316 22 42. 316 22 42. Bueno, y déjame presentar, Rosana, hoy tenemos a Luis Valcarce. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos que hablar de España y de Argentina. Hablaremos. Tengo que felicitar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Porque es ahora el director de Juan de Mariana y estuvimos en los premios este viernes, que le tocó a Juan Ramón Rayo. Digo le tocó porque se le veía unos sudores fríos y cálidos. O sea, un tímido cuando le dan un premio sufre. Sí. Estaba emocionado, sí, estaba muy nervioso. Emocionado, había motivos, la gente estuvo muy cariñosa, habló mucha gente, pero en general con humor y sentido de la medida. Sí. Y él empezó atizándonos una conferencia que no merecíamos sobre la parte moral del liberalismo y tal, yo estoy de acuerdo. Y ya por fin, luego ya pasó lo que hay que hacer en estos casos, a la familia que me apoya, los amigos que me dieron. Y muy importante también el recordatorio que hizo de todos los expremiados. Sí, señor. Todos los expremiados. Además, todos con un adjetivo. Estaba muy preparado. Estaba muy estudiado. Preparado. Y hay un momento en que cuentan, que yo luego tuve que coger a Daniel Rodríguez Herrera, porque digo, que cuando yo te estaba pagando, tú salías de tu trabajo y te ponías a trabajar para estos mataos. Dice, ahora ya no, que te premiaron a ti. Digo, es verdad. Pero en aquella época, dice, no, solo hacía fuera del horario de trabajo. Digo, mira, porque eres un enfermo de las ideas, porque si no, no te creería. Pero había un clima, me sorprendió la cantidad de gente jovencísima. Sí, es cierto. Estupendamente vestidos, nada de ir de trapillo ni de millonario, mendigo, no. Traje y corbata. Traje, corbata, ellas estupendas, de cóctel tirando anoche, muy bien. Es que hay que recordar lo que era aquella época. Ahora es fácil, ¿no?, hablar del Juan de Mariana y demás, pero cuando se funda, es que éramos cuatro gatos, o sea, éramos los que seguíamos esas ideas y demás. Yo lo vi desde... Yo vivía en Galicia, entonces lo veía con mucha admiración, pero esto era un erial. O sea, estas ideas era un desierto. Hace y tiene 20 un mérito años brutal lo que ha hecho el Juan de Mariana, cómo ha crecido la profesionalidad. O sea, el think tank, fuera de los que puede haber en Estados Unidos, es el más importante. Hace 20 años que nace el instituto, se ha convertido en el think tank liberal de referencia en lengua española, en el mundo hispano, y de la mano del Grupo Libertad Digital y de la mano de páginas web como liberalismo.org, que aglutinaba los diferentes blogs que había en un internet. Todos los frikis estaban sin embargo ahí estaban ahí y se llevaban bien. Y se llevaban bien, pues de ahí nace ese movimiento. Y también hay que recordar, Gabriel Calzada, el presidente del instituto, en su intervención decía, bueno, la primera cena que se organizó hace casi 20 años, pues éramos poquitos, ahora ya no cabemos en la sala principal del casino. Y lo cierto, como bien dices, Federico, a mí también me ilusiona mucho el ver que cada vez hay más gente joven, gente nueva, y eso es también efecto del mundo YouTube. Había muchos youtubers también que estaban en la cena. A mí me invita siempre uno a irme a Andorra. Está radicado en Andorra y dice, bueno, es que en Andorra te forrarías. Digo, sí, pero yo he decidido no hacerme rico y propagar las ideas de la libertad. Y es verdad que estuvo muy bien Gabriel Calzada, y muy gracioso además porque tiene humor, cuando contaba los dos afluentes. Libertad Digital, que de donde sacaba la mano de obra fundamental para hacer las páginas y tal, y luego los frikis que ahora ya no lo son, la mitad son catedráticos. Exacto, pues es que la vida ha cambiado. Pero hay que decir que es verdad, y una ventaja que tienen ahora, gracias a trabajos, Juan de Mariana y nosotros, que seguimos siendo el verdadero referente en todo el mundo gracias a los podcasts y a YouTube. Es verdad que eso ha cambiado todo. Se ahorran el periodo de autodidactas que hemos tenido que pasar la generación anterior. Los que veníamos de la izquierda, que éramos los únicos que al final
pues dábamos el salto, porque cuando conoces el comunismo eres comunista o anticomunista. Y si eres anticomunista solo puedes ser liberal si te tomas en serio las ideas. Pero aquello nos costó un tiempo. Yo en la memoria del comunismo cuento cómo íbamos con Germán Janke, las jornadas de Albarracín, donde nace el grupo Libertad Digital y tal. Y la verdad es que eso ha cambiado, porque ahora cualquiera, gente que tenga 25 años, desde bebé, ha podido estar escuchando una idea del mundo, de España y de todo en clave liberal, que esto no ha existido jamás, ni para bien ni para mal, nunca. Y además hemos sobrevivido, ahora tenemos pronto nuestra fiesta de los 25 años. Bien, esto ha ido bien. Ahora hay que asegurar, que eso estuvo bien, Rayo, hay que asegurar la continuidad. Ahí estaba ya, salió papá, salió casi abuelo, y tenía razón. Aquí lo más importante de una empresa como estas, nunca antes existente, es asegurar la continuidad. Sí. Bueno, pero a ver, Rosana, hoy tenemos 2 o 3 asuntos. Sí, os voy a contar una última hora. El Grupo Parlamentario Popular acaba de registrar en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente de Pedro Sánchez para que dé explicaciones sobre esa trama en contra de la UCO, es decir, esa cloaca del Partido Socialista creada para acabar con la UCO, para atacar a jueces y fiscales. Piden en concreto la comparecencia del presidente del Gobierno para que explique estos gravísimos hechos. También piden la comparecencia urgente del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la Comisión de Justicia. También reclaman la comparecencia y explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, para que aclare qué medidas se van a adoptar para garantizar que la Policía Nacional pueda trabajar con plena independencia, sin presiones y sin injerencias. Mantiene el foco y la comparecencia ya prevista la semana pasada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a la que se le suma una batería de preguntas donde reclaman explicaciones sobre su posible implicación en las actuaciones con la militante socialista Leire Díaz, y también reclaman al Gobierno que conteste por escrito si ha intentado interferir en las actuaciones judiciales y policiales sobre los casos de corrupción que afectan a miembros del Ejecutivo, del Partido Socialista y a la propia familia del presidente del Gobierno. Esta es la última. Falta a Marlaska. A Marlaska. Sí. Bueno, pues... Quiero decir, me parece muy bien que pregunte, pero hombre, Marlaska es clave porque van contra la Guardia Civil, precisamente. Pero la camorra, a la que llaman la camorra. La camorra es la policía mafiosa que acaba de ascender a jefe de la nada menos que de la Policía Judicial en Madrid, Alcarba de Leganitos, el que detuvo ilegalmente a Nacho Cano y secuestró a 11 becarias. Y lo ha premiado. O sea, pero hombre... Vamos a saber si estaba ya prevista esa comparecencia. Es posible, lo mismo ya estaba prevista y esta es una actualización de la misma. Bueno, no, pero me parece muy bien que la actualicen. Me parece muy bien. A ver, la cuestión, en el fondo, lo que pasa es que, claro, aquí un caso atroz superado inmediatamente por uno trágico y a continuación lo supera otro apocalíptico. Porque claro, cuando estábamos en esto, en la bomba Lapa, que es la prueba ya de la degeneración total del partido y de la partida mediática que lo sostiene, aparece el anuncio del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, aparece el anuncio, veremos a ver qué es lo que sucede. Ya te ha comentado Miguel Ángel Pérez que hay que estar muy pendiente de esas reuniones que comienzan el día 10 y el día 24 se va a producir la votación. Hoy seguro que hay reacciones por parte del Partido Popular, pero si me permites, a mí hoy lo que realmente me parece verdaderamente interesante es lo que sucede en el diario El País con esa, digamos, encuesta forzada de popularidad, en donde por primera vez Abascal supera en popularidad a Feijóo, con ese editorial que además el editorialista del Grupo Prisa... ¿Cómo se llama el editorial? Abascal desbanca a Feijóo, es el editorial del diario El País en el día de hoy, claro, apoyando, digamos, esa encuesta en donde por primera vez Abascal supera en popularidad al líder del Partido Popular, Santi, pero muy lejos de la popularidad que sigue teniendo Sánchez, en el entorno del cerca del pasado del 25%, cerca del 25%, si no recuerdo mal, para Sánchez, y en el 17% Abascal, por debajo Feijóo. Es el Partido Campesino de Polonia, que solo existía para legitimar las mayorías absolutas del Partido Comunista. Oye, pero que había gente que vivió toda la dictadura comunista, vivía estupendamente. Sí. Somos de oposición. ¿Cómo de que de oposición? Pues régimen comunista, el Partido Campesino de Polonia. A ver, ¿cuántos le damos este año? Es que se han quejado en Cracovia. No, que no se quejen en Cracovia, 1 y ya está.
y siempre quedaba segundo. Dice el editorial que 2 años después y en medio de un vendaval político cotidiano, la intención de voto por el Partido Socialista aguanta pese al desgaste del gobierno, y es que la encuesta que publica el diario El País así lo confirma. Quien sí recoge frutos es la ultraderecha de Vox, que se mantiene como tercera fuerza política en España y sigue creciendo, y confirma que no es una escisión coyuntural del Partido Popular, sino algo que amenaza con cambiar la naturaleza de la derecha española. Bueno, el que tiene hambre sueña bollos, pero hay que recordarle a estos taraos, porque te falta ser tarao para argumentar sin cifras. Ni en las mejores encuestas alcanza Vox el nivel que tenía Vox hace 3 años. O sea, ni en las mejores encuestas. 48 escaños la de ABC, que es la mejor que encontramos. Es la mejor hoy. para Vox, y no llega a los 52 que ya tuvo antes de echar a todos los liberales. 145 para el Partido Popular, que sí que es verdad que baja respecto a la última encuesta del propio diario ABC, y podemos decir que las tornas cambian. En la del diario El Mundo el resultado es el mismo, 192 en total en la de ABC, 188 en la del diario El Mundo, pero en la del Mundo hay que decir que el partido Vox se queda en 38 diputados, si no 39 creo. 38, 39. Pues vamos a ver, ahora mismo te lo digo, 39 diputados para Vox y 149 para el Partido Popular. Bueno, el PP está rodeando los 150 escaños. El PP está muy fuerte también. Muy fuerte, y Vox no se debilita. Exacto. Entonces, es decir, lo que no dirá, eso demuestra, la buena noticia es que suben las derechas. El bloque, exacto, esa es la clave del asunto. Si dan los números, la posibilidad de alianza entre ambos partidos para lograr mayoría absoluta, y es una mayoría muy amplia, se ha reforzado. Yo creo que para mí, por un lado, está el tema de, esto es la desinformación por inundación. Sí, porque claro, esto es típica estrategia de la izquierda para desviar la atención. Entonces, con una noticia o un escándalo superior, borras el anterior. Llevamos ya meses en esta dinámica donde a la salida de un escándalo socialista le sucede otro escándalo aún mayor. Y hoy no es casualidad que hoy nos hayamos también levantado con el tema de la amnistía y el Tribunal Constitucional. Y luego está, yo creo que el tema del desgaste electoral en la izquierda, porque es cierto que en el votante socialista da la sensación de que la corrupción no pesa, el votante socialista sigue manteniendo su apoyo a pesar de todos los escándalos, pero lo que sí me da la sensación es el cierto desgaste que se ha experimentado como consecuencia de que empieza a haber gente que sí nota que las cosas van mal. Y lo notaron especialmente con el tema del gran apagón y posteriormente con el tema del colapso de los trenes, que ya nos hemos olvidado que eso fue y que continúa. Con lo cual, esa sensación de deterioro de servicios públicos, etcétera, sí va calando poco a poco. Y súmale que ya los fuegos de artificio ya no le funcionan. Es decir, de hecho ellos mismos hacían una autocrítica, leías la prensa sanchista, la más sanchista, entonces y decían, el PSOE no reacciona a las cloacas, al caso de las cloacas, el PSOE no reacciona. Y cuando reaccionaron con bulos, como la bomba Lapa. Con la bomba Lapa, que es extraordinario. Pero es verdad que es lo mismo que, como tú contabas en tu artículo, lo de Navajita Plateada. En su momento, en los momentos de desesperación, en los momentos donde ven que están con el agua al cuello, se inventan una de estas. Ellos que son precisamente los que han venido a luchar contra la desinformación, ¿no? Bueno, lo del País es de traca. De hecho, yo recuerdo un artículo de Estefanía Molina, que es también tertuliana de estas de sincronizadas de Moncloa, pero que con mucho tino decía, en el País, oye, paremos la mano con esto de los bulos. Porque claro, al final, como no son bulos, al final son tiros que nos damos nosotros en el pie. Pues deberían hacerle caso en el País a sus propios columnistas. Es que Estefanía Molina, aunque escribe en el diario El País... Lo que decía tenía toda la razón, tenía mucha sensatez. Mucha sensatez. Ella es politóloga, o sea, ella no es periodista, ejerce yo creo que con algo de rigor, y a veces dice cosas interesantes. Lo decía en relación al apagón. Decía, nos burlábamos de la derecha, de la ultraderecha, de la extrema derecha, diciendo que lo del apagón era un bulo, ¿no? Ahí estaba Javier Ruiz, ahí estaban tantos otros diciendo apagón, pero esto es un bulo de la extrema derecha. Pues mira, ha venido el apagón, así que dejemos de decir que todo es un bulo, porque al final nos acabaremos dando... nada será un bulo. Nada será un bulo, no, el bulo seremos nosotros mismos. Y interesante también estaba cómo actúa el ejército de asesores monclovitas, porque es un ejército lo que tiene Pedro Sánchez de Moncloa, tiene un ala específica que los asesores encargados de dirigir y construir lo que se denomina el
relato, liderar el relato. Cuando fue lo del gran apagón, para el cual todavía el gobierno no ha dado explicación oficial, a pesar de que ya se sabe cuál es la causa... Bueno, y además ha dicho que se tardará mucho tiempo en saberlo. Siempre. Lo primero que dijo el gobierno fue la tesis, el bulo del ciberataque. Sí. El enemigo externo. Que una parte lo sigue manteniendo. El propio Sánchez no lo ha abandonado hasta el final. De hecho, el primero que lo desmintió fue el número 3 de Red Eléctrica, el técnico que salió allí a dar la cara porque su jefa no se atrevía, no estaba, y fue él el que desmintió. Ya se ha descartado el ciberataque. Desde ese momento fue fulminado, ya dejó de aparecer. Bueno, es que esa semana salió Sánchez y dice, no se ha descartado en absoluto un ciberataque. Luego tenemos el tema del colapso de los trenes. ¿Y cuál fue la respuesta oficial del gobierno? Un sabotaje. Claro. Esto era un sabotaje perfectamente orquestado por la derecha, y empezaron a decir, a recoger esa frase que dijo Aznar, que cada uno haga lo que pueda hacer dentro de su ámbito, pero en sentido de combatir el declive que existe. Y ellos lo interpretaron como que había que hacer una especie de sabotaje orquestado por la ultraderecha. Y este fin de semana nos encontramos con la bomba Lapa, que ya es el culmen del bulo absoluto, porque incluso sabiendo que la noticia es mentira, salen 3 ministros a la palestra. Y se niegan a rectificar. Bueno, hay una cosa más añadida al ámbito, digamos, de los Cargután, que ha salido acusando de asesina a Ayuso y tal. Hay que decir que solo hizo Maroto Navajita Platea, que llamó asesina a Ayuso. Y no sé si llamó asesino también a Almeida. Y le ha caído una querella. Bueno, poco le cae. Tienen que frecuentarlas más. La querella es una cosa, además te lo ponen tan fácil que el juez no tiene más remedio que condenarlo aunque no quiera. Bueno, pero es que hubo una cosa que fue extraordinario. El momento en el que los trenes no cabían en los túneles. Esto que ha dado lugar a muchos memes y a muchos tal, pero ojo, la cantidad de incompetencias sucesivas que tienen que ordenarse para concluir en que hay unos túneles por donde no caben los trenes. O hay unos trenes que no caben por los túneles. ¿Qué esperas? ¿Que los trenes quepan en los túneles cuando están colocando a sus Jessicas? Cuando están colocando a las Jessicas, que van vestiditas, no de lencería, sino de vestididas de verano, para ir a las entrevistas donde les espera Coldo para decir, ¿sabes? Lady escribir, pues ya está. Yo creo que piensan que también... Esperamos que los trenes funcionen. Esperamos que yo soy una víctima del Renfe de Puente, del Renfe y de los que vengan, porque eso es soviético. O sea, tú tienes que subirte es una experiencia, es lo que Capuchín contaba en el Imperio, que se suben, la gente ya no le presta atención a los altavoces, te dicen 3 veces las mismas cosas y la gente no reacciona, la gente está resignada, pues no tiene a dónde ir. O es eso o es la nada. Y puedes tardar 1 hora para hacer un trayecto de Colmenar a Chamartín. Y por eso lo que decía Manuel, por eso la gente ya se empieza a hartar y ya lo de los bulos ya no empieza a notarlo en su día a día, y eso me parece muy sintomático, porque es cierto que en la época de Zapatero perdió el poder como consecuencia de una crisis económica brutal, cuando los españoles empezaron a se quitó de en medio. Él hizo lo que le dijeron que hiciera, se quitó de en medio y que pierda otro las elecciones. Exacto. Se dedicó a los negocios, donde ya estaba. Y en este caso la gente lo empieza a notar en sus bolsillos, en su día a día. Con este tipo de cuestiones, los servicios públicos no funcionan, la justicia está colapsada, el transporte público no funciona. Es que ya vamos a la esencia, ya no vamos a cuestiones puntuales. Es que la amnistía no entraba en la Constitución, dijo Sánchez. Es que no entra. Claro, es que no pero Sánchez ha condenado a Sánchez continuamente. ¿Cómo no vas a tener una mayoría absoluta? Pues claro. Pero fíjate que... Una banda de gángsters. Pero el Partido Socialista está como en el 36. Da igual lo que pase en la realidad. Ellos quieren cargarse a la media España que les estorba y si pueden lo harán. Y el problema es que algunos creen que va a haber elecciones normales. No va a haber elecciones normales. Si pueden harán un plebiscito. Perder el poder tranquilamente para ir caminito de Jerez, o sea, al penal del puerto de Santa María. No, señor, no lo conocen. Vi el otro día una entrevista, ayer me parece, en Voz Populi, salía Borja Semper. Van a tener que retratarse los que decían, pero vamos a ver, payasos, es que no veis las que están haciendo. ¿Cómo que retratarse? Están encantados de retratarse mintiendo. Están encantados.
siguen sin entender la naturaleza de la izquierda, porque es que es molesto, si lo entienden, es molesto. Ahora sabemos que Leire Díez estaba detrás del voto por correo. Ahora entendemos, por ejemplo, los extraordinarios resultados que sacó el PSOE en Madrid. Que no tiene nada que ver con los resultados en las urnas. El voto por correo en Madrid parecería casi ganan. Con un papel relevante en el voto por correo a nivel nacional en correos, que por cierto me hacía mucha gracia la primera explicación que dio el PSOE. No, Leire Díez no es una militante de base, no sabemos quién es, no tiene ningún sueldo a cargo del Partido Socialista. Hombre, como que estaba colocada en 2 empresas públicas con unos sueldazos importantes, más de 250.000 euros desde el año 2018. A juego con la responsabilidad en correos, el voto por correo. El voto por correo. Y que ya había tenido un escándalo de voto por correo, según denunció un alcalde en Cantabria, señor. Dijo que se le había colado. Pero si empezó Sánchez embutiendo los votos en una urna. Si es que... Bueno, vámonos a las clínicas CRES, si os parece. Señor. Vamos a recuperarnos con esos tratamientos de medicina regenerativa personalizados que activan la recuperación natural de nuestro cuerpo sin cirugía y con resultados reales. Vamos a dar el teléfono de las clínicas CRES, que tenemos clínicas en Madrid, Valencia, Zaragoza o Palma de Mallorca. Es el 91 445 0004. 91 445 0004. Bueno, hoy con la CEIL lo tengo que mandar para Teruel porque se me escapó ayer, fíjate. Sigo el Zaragoza porque no hemos bajado a tercera, que ahora se llama primera federación, no sé qué, tercera de toda la vida. De milagro, Zaragoza en el último partido le metió 4, solo el primer tiempo, el Castellón. Estaría Luis Herrero disfrutando. Y acabó el partido, los de Castellón aplaudiendo a su equipo y los de Zaragoza insultando al suyo, por la falta de actitud y por un desastre, bueno, total. Y veo, jugaba el Teruel en campo del Numancia, en Los Pajaritos. El primer partido en la vida que yo vi fue un Teruel-Numancia. En el campo del Teruel no había césped, era tierra ya helada, que cuando caían los jugadores sonaban, ¿eh? Y habíamos fichado en el Teruel a un delantero centro, se llamaba Félix Ondojones, y estudiaba Preu, como nosotros, un tipo muy pinturero, del Colegio Virgen de África, elegantísimo. La primera vez que yo vi a un negro de verdad fuera del cine, y además con las pulseras doradas y tal. Muy fino, encantador, guapo, el rey de las nenas, bueno, tremendo. Primero que había en Teruel desde la Guerra Civil. Pero bien, le metió un mandado, un animal que tenía el Numancia en el del lateral derecho, que no volvió a aparecer por el área hasta el mes de mayo más o menos, y ha recuperado de todos sus achaques. Pero ganamos 2-1. Pero aquello de que sonaran los humanos al caer en la tierra helada, imagínate. Bueno, pues vamos a jugar Los Pajaritos, que hace más frío que en Teruel. Y vaya, en el último minuto y de penalti gana el Teruel y sube a tercera, que estábamos en cuarta. Sube a tercera, que se llama Primera Federación. De milagro no nos hemos encontrado con el Zaragoza, que ha peleado hasta el último momento por bajar. No lo ha conseguido porque el Eldense ha sido peor, pero lo ha intentado, que conste que lo ha intentado. Y en Castellón iba y me dice Sergio Eras, oye, no, que el Teruel ganó ayer. ¿Cómo que ganó? Último minuto, penalti en Los Pajaritos. Y efectivamente he ido al diario de Teruel luchando con Meta porque estaba empeñado, mandaba la Wikipedia, ¿no? Que yo quiero ver el diario de Teruel. Insistía, que es un diario dependiente de la Diputación. Ya lo sé, le eché, o sea, que quiero ver la portada. Ya por fin me la sacó Silvia, a mí no me obedece. Claro, es que ahora con la inteligencia artificial... Bueno, inteligencia y estupidez natural, mira, yo pongo diario de Teruel. No, porque, a ver, pregúntame, que no me da la gana preguntarte, no me hablo contigo, payasa. Yo reconozco que estoy enganchadísima. Pues tú también, ¿verdad? Un poco, sí, a la inteligencia. Bueno, en todo caso, hermanos del Teruel, o sea, por fin en tercera, donde nunca salimos, pero hemos vuelto, nunca conseguimos, quedamos segundos, siempre ganaba el Andorra. La Andorra, con los hermanos Chirri, que luego fichó el Zaragoza, era muy bueno. Es que tenía detrás a lo que ahora es Endesa. Y claro, las minas de Andorra, con todo aquello, Teruel nos quedamos 2 o 3 años, nos quedamos segundos, no llegamos a subir a segunda. Hubiéramos dejado muy alto el pabellón. Y ahora pues ahí estamos. Bien, me alegro a ver si la afición continúa. Por alguna razón que no entiendo, ahora somos una potencia en voleibol. O sea, en Teruel siempre hemos sido de la simiente Juanillo, o sea, más bien pequeños. Pero claro, todo eso en España ha cambiado. Ahora vas a Teruel y ves unos seres humanos enormes, guapísimos y tal. De cabeza no sé, pero de aspecto imponentes. Parecen gastadores, parecen de la Guardia Real. O sea, y en voleibol, bueno, una potencia europea. ¿Cómo?
Pues no lo sé. Pero para ahí el Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora que llega por fin el calor del veranito, nos encanta más que nunca presumir de la piel. Y si hablamos de cuidado de la piel, tenemos que hablar de Mundo Natural y de Colacel Antiox. ¿Cuál es su secreto? La tecnología más puntera que hace del suplemento sea el más eficiente y efectivo. Por ejemplo, para combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o mucho más sencillo en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Sergio, recordemos Naturgy. Un consejo de Naturgy, porque no sé si sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con una lavadora. Se suele pensar que es el más corto, pero no, es el modo eco, porque usándolo ahorras un 33% de energía y un 36% de agua, cosa que no está nada mal. Pues si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, vas a encontrar muchos más consejos como este para seguir ahorrando energía. Bueno, ahí ha pasado algo en el último minuto, porque esto es un no parar. No, además tenemos que hacer una pausa porque enseguida vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, a Philippe Bagús, el profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos. Hay que decirlo, que habla un perfecto español, así que vamos a poder hablar con él perfectamente. La era Milei y el despertar libertario. Sí, señor. Este libro que tienes aquí sobre la mesa. Aquí, no sé si sí, imagino que se ve perfectamente. Y que es extraordinario porque repasa pues desde los primeros años del fenómeno Milei, su nacimiento, su familia, su formación, cómo reniega de su primera formación, luego la aceptación que tiene entre las masas en Argentina y también en el resto del mundo, y cómo han sido sus primeras medidas, los efectos que han tenido. La verdad es que es un libro muy completo. Año y pico, va para año y medio. Pero en año y pico hay mucha gente que no hace nada. No, este ha deshecho tantas cosas malas que solo por eso se dedica a deshacer. Básicamente. Deshacer para hacer lo malo. Destruir para construir. Destruir lo malo. Sí, y mientras más de arriba, ¿no? Todos los altares del kirchnerismo que todavía quedan, más popularidad tiene. Y ha desaparecido Milei de los noticieros españoles. Sí. De Milei ya no se habla. Milei era lo que es ahora Trump, ¿no? Ahora cualquier 5 titulares, 5 llevan Trump. Bueno, será noticia cuando haya algún escándalo. ¿Qué diferencia? Aquellos van para arriba y nosotros para abajo. Pero es que ya no pueden negar la evidencia. No se atreven ni siquiera ya a... Porque es que los datos son tan contundentes que ni siquiera... Al principio se insistía mucho en que, que el país iba de cabeza a la hiperinflación, que los datos no iban a acompañar... Pero ha sido tan contundente la respuesta de Milei, que ha aplicado una terapia de choque a Argentina, y los resultados están siendo tan extraordinarios que efectivamente han desaparecido. Milei no está en la prensa española. A mí lo que me hace gracia, adelanto. El triunfo de Milei no es ningún triunfo libertario. Está reedificando el Estado liberal. Lo cual tiene narices alguien que habla contra el Estado y cuando está con Huerta de Soto ya deliran directamente. Seguridad jurídica, sin Estado. El imperio de la ley, sin Estado. En la calle, el orden y la ley, sin Estado. Es decir, lo que están haciendo, y lo está haciendo muy bien Patricia Bullrich en Interior, etcétera, es que la ley se cumpla. De hecho, han bajado muchísimo las cifras de criminalidad, que las conocíamos hace solo unos días. Y lo que ha aprendido Milei es hacer política, a su manera. Exactamente. Pero ha aprendido a hacer política. Él no lo era. La academia está muy bien, pero cuando te enfrentas a la realidad... No, ha tenido la humildad de no jugárselo todo a una ocurrencia, al revés. Eso es que tiene un gobierno que está muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y también vamos a recibir a Diego Sánchez de la Cruz. Que también, que el otro día precisamente vale la pena recordar, si quieren entrar mientras, en Libertad Digital, una entrevista que le hace a Philippe, muy interesante, como todo lo de Diego, que es un tipo minucioso, es muy de Mariana, ¿verdad? Sí. Muy trabajador y tal. Lo veo sucediéndote cualquier día de estos. Forma parte del equipo. O sea, ya, no. Responsable... Pero, coordinador de estudios de investigación del instituto. No, oye, y siempre corbata, bien vestido, se ve que también ese día se ha duchado, como tiene que ser. Es la mañana, es radio.
Bueno, el tiempo está caluroso, pero tormentoso. Hay siete comunidades autónomas en alerta amarilla o incluso naranja por tormentas típicas de estos meses ya pre o para veraniegos. Aragón, Navarra, el País Vasco, La Rioja, Castilla y León e incluso Castilla-La Mancha. Bien, bajan las temperaturas, aunque mañana van a bajar más. En Madrid nos quedamos en 32 de máxima, la máxima nacional estaba en 40 grados en Badajoz y en Sevilla, Granada 35 y la mínima casi igual, Burgos, León y Lugo 11 grados. Y en la bolsa, Luis Fernando Quintero. Pues plana, aunque en negativo. Arranca el mes de junio con números rojos. El IBEX 35, un 0,17% abajo ahora mismo. 14.122 puntos para un indicador que sigue con la vista puesta en todo lo que suceda con Estados Unidos y los aranceles, sobre todo esa pelea con China. Vamos a ver en qué van definiéndose. El problema que tenemos aquí, Federico, es la gran incertidumbre que rodea, porque por un lado está Trump, que no sabemos qué es lo que va a decir mañana. No, ni hoy, y él tampoco. Sí. Y por otro los tribunales, que tampoco sabemos qué es lo que van a decir. Bueno, han dicho una cosa... Por la tarde otra. Sí. Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica. Pues Festival Las Noches del Botánico, que comienza esta semana, un año más, 2 meses, junio y julio, y vamos a ver artistas como Santana, Fangoria, por supuesto, Nancy, Rubias. Hay que decir, las entradas agotadas, así que todo aquel que tenga suerte de ver a nuestra Alaska, pues que disfrute sí, señor. Esta semana, además. Qué sitio, además, soy metálico en el jardín botánico. Cantaba Santi Auserón. Qué gente, qué generación. Maravilloso. Pues yo lo conocí, de hecho le publiqué las primeras cosas y a su mujer cuando estaba todavía en Barcelona. Y viajaba a Madrid y entonces lo conocí a Santi y a su hermano. Y escribían en, como yo, en Disco Express. Y firmaban, entonces no se llamaban como se llamaron después, Radio Futura, sino Corazones Automáticos. Pues fíjate, hoy Úbeda, recuperando quizá la esencia de esa crónica musical de aquellos años, habla del último disco de Bunbury. Sí, que ese ya es posterior. Estupendamente, como todo lo que escribe Jesús. Sí, señor. Bueno, vamos camino de que nos echen de la crónica rosa, pero la ocasión lo merecía. A ver, Vanessa, ¿qué ha hecho ahora? Sabes que en Cuba nos citaban a Fidel Castro. Él. ¿Qué han hecho ahora? Bueno, pues a los 3 ministros que propagaron el bulo de la UCO y que no lo desmintieron, se suma uno más. Ángel Víctor Torres, lejos de desmentirlo, lo matiza y continúa. Sí me parece grave que un miembro de la UCO, siendo jefe de la UCO y bajo esa jefatura de la UCO, hiciera afirmaciones como que había que desterrar al presidente, que había que mandar a Corea del Norte al vicepresidente del gobierno, que había que hacer lo que fuera para hacer caer a un gobierno rojo-morado, ¿no? Eso excede lo que es la responsabilidad de alguien que tiene que ser imparcial. Y por eso sí me parece que es tremendamente grave de alguien que ha terminado hoy siendo miembro del gobierno de la Comunidad de Madrid, porque así lo ha decidido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este tío está loco. Ni era jefe de la UCO, ni está en el gobierno de Díaz Ayuso. Que le manden la rectificación. ¿No tiene un jefe de prensa? Que le mande la rectificación de la Sexta. Yo creo que Ángel Víctor Ángel, solo el Tito Berni es el que... gran amigo. Que se le hagan llegar al Tito Berni, a ver si... Bueno, o Matos, el vicepresidente, narcovicepresidente del Parlamento Canario. Pero claro, es que ni se fijan, no leen ni sus propios desmentidos. Bueno, y 2 apuntes más con este ambiente. El viernes hay conferencia de presidentes. La Junta de Andalucía ya ha anunciado recurso. Si el Gobierno no acepta ampliar el orden del día, que parece que está por no aceptarlo, tiene que hacerlo por ley si así lo piden 10 comunidades. Y lo han hecho todas las del Partido Popular. Y esto cuando precisamente hemos conocido que la Audiencia de Sevilla rechaza de nuevo la personación de la Junta de Andalucía para reincorporarse a la causa de los ERE para que se eleve al TJUE. Bueno, pues está muy bien, me parece muy bien. Nos vamos directamente ya a la crónica rosa, ¿verdad? Sí, además ha vuelto Paquirrín, que lo echábamos en falta. No sé si es porque está viniendo Mireis, porque venís, si viene Milei o si viene Isabel González. Yo, bueno, si viniese Milei es que, no sé, yo me caería de la silla aquí. ¿Tú crees? Sí, yo sí, desde luego. Yo, si viniera Meloni, tal vez, pero en fin. No, claro, pero es obvio, ¿no? Sí, conmigo no. Vamos, es
que si faltas... Ya, bueno, es verdad. Muy mal, y con Isabel González... Ahora te tiras. Me tiro a tus pies. Más de uno se ha caído de la silla con Isabel González. Más de uno. Y no me más de uno. Oye, pero vamos a resumir. Vuelven los clásicos. Los clásicos. Back Dos to nombres, basics. dos dinastías, dos apellidos, los Pantoja y los Jurado, Sí, que vuelven señor. a ser noticia este fin de semana por razones bastante diferentes. Paquirrín vuelve a las andadas y tira de alusiones veladas de mi madre no ha venido, a la comunión de No, la se niña. lo dice a su hija. Acuérdate, le dice a la niña, el día de su primera comunión. Bueno, pues mira quién no ha querido venir. ahí va a quedar. Gente y luego, muy mala. homenaje a Rocío Jurado. Ya han pasado 18 años desde su muerte y allí que estaba toda la familia. Menos la querulante. Eso es, su hija. Así que, ¿ya has visto? Bueno, y el Alimón. Vámonos corriendo. Perdona, todos. y ahora la limón, eso es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.